Shabbat Shalom para todos. Quiero darle las bienvenidas a Yeshua, el pan de vida, Kehillat Yeshua Better Life, aquí en la preciosa ciudad de Orlando, Florida. Les habla Roberto Flores para invitarlos a que vengan, nos visiten o se unan a nosotros en línea para una reflexión de diferentes temas. Los viernes en la noche para Kabbalah Shabbat a las 7:30 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Por favor recuerden darle me gusta o like, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestra página de Facebook. Así que aquí los esperamos en Yeshua Better Life, en la Kehillat Yeshua, el pan de vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a este precioso programa. Les saluda el Roé Oscar Salinas desde la ciudad de Miami para Yeshua, the Bread of Life, Orlando, Florida, y Yeshua, el árbol de vida en la preciosa República Dominicana. Gracias por estar con nosotros y le voy a pedir ahora mismo que por favor haga algo muy importante que siempre pido cuando estamos transmitiendo. Comparta, comparta, comparta. Y no olvide de darnos un super duper double like. Gracias, amados hermanos. Y como le dije anteriormente, este programa hoy es solo para apóstoles. ¿Y qué significa eso? Bueno, para poder nosotros comprender esas palabras tenemos que ir a estudiar Parashat Shelach Lechá. Y quiero compartir con ustedes hoy Parashat Shelach Lechá para que podamos nosotros comprender un poquito más de manera profunda cuál era el trabajo legal y espiritual de estos 12 espías. Vemos en la pantalla Parashat Shelach Lechá y decimos ahora mismo la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok vedibrei Torah. Y tenemos en la Torá en Números 13:1, 15:41 los capítulos, y tenemos en la Haftará a Yehoshua, Josué 2:1 al 24, y en la Brit Hadashah tenemos Hebreos 3:7 al 4:11. Recuerde que nos estamos acercando al mes de Tamuz y tradicionalmente se hace una bendición por el mes de Tamuz. Entremos ahora en lo que es esta porción. En la segunda diapositiva estamos viendo aquí algo muy importante. Shelach Lechá está en café, en hebreo, y significa tú mismo envía. Esto es parecido a las palabras Lech Lechá que son dichas a nuestro padre Abraham. Vete por tú mismo o vete por tu propio beneficio. ¿Ok? Y después vamos a ver por qué el Eterno inicia esta porción así, diciéndole vete por tu propio beneficio o tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y para nosotros poder comprender de qué está hablando aquí y el rol de cada uno de estos hombres, tenemos que ir al apóstol que conocemos en la Brit Hadashah, que ha escribido diversas epístolas y todo lo que él dejó para posterioridad. Él siempre se identificaba como siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach. Y hoy vamos a usar el libro para definir apóstol, The Jewish Roots of Galatians, por Joseph Shulam, un emisario allá en Jerusalén, judío mesiánico, que hemos tenido el privilegio de estar en su sinagoga y compartir con él también en diferentes fiestas. Y dice lo siguiente, leamos. De acuerdo con su estilo acostumbrado, está hablando de Rab Shaul, Pablo primero se identifica a sí mismo aquí como un apóstol. En el griego está hablando de apostolos. Aunque la palabra griega es relativamente rara, el concepto de envío o agencia, shlichut, está bien establecido en el judaísmo. En los textos judíos designan un principio legal mediante el cual una persona, el mandante, puede realizar un acto legal a través de otro. El agente es shaliach con el fin de extender su campo posible de acción legal
Aquí hay dos condiciones básicas que son requeridas para Shlichut, para esta agencia del enviado. El consentimiento consciente del mandante, la competencia legal del agente. La halajá establece lo siguiente, la halajá judía. El agente de una persona, escuche bien esto, es como esa persona misma. Berajot 5:5. Esto se aplica en áreas como las ofrendas, los sacrificios, la ley civil, el cobro de deudas, el compromiso, el divorcio, etc. El agente posee exactamente la misma autoridad que su comisionado. Interesante. Pero esa autoridad está completamente definida por el mandato que recibe. Cualquier acción que realice fuera de ese mandato carece de validez legal como si proviniera del mandante. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está informándonos que esta persona, cuando es enviada por el comisionado, es como si fuera el comisionado mismo. Tiene un trabajo y una labor específica que debe de cumplir en esta misión. No puede desviarse o no debe desviarse a lo que fue enviado. No puede hacer algo diferente a lo que fue enviado. Si esta persona hace algo diferente o en contra de lo que fue enviado, entonces queda legalmente anulado. Veamos qué más dicen la ley judía sobre este tema y los tanaítas, lo que comentan sobre shlichim. Estas fuentes indican indirectamente que un shaliach puede ser designado de manera oral. No hay necesidad de un contrato legal, en otras palabras. Ahora podemos comprender un poco más el rol o las responsabilidades de estos hombres cuando fueron enviados a reconocer la tierra. Estos eran hombres príncipes influyentes que con sus acciones y con sus palabras iban a definir el futuro del pueblo de Israel. Y lo que podemos ver aquí también, que no solamente para bendición, sino para maldición también. Y por esa razón debemos comprender cuál es el propósito y el llamado de un apóstol, porque está siendo comisionado por Dios mismo para hacer una labor aquí en la tierra. Veamos en la próxima diapositiva qué podemos encontrar adicionalmente. Aquí en Malaquías 2:7 dice, porque los sabios del sacerdote guardan la sabiduría, y de su boca se busca la Torá, porque él es un mensajero, es un malaj del Eterno de los ejércitos. Malaquías 2:7 está estableciendo ahora al Cohen Hagadol como un mensajero. Y veamos aquellos mensajeros por excelencia, que es Moshe Rabbeinu y Aharón, que los describe aquí con sabiduría. Y nótese de algo tan importante, que las características de estos hombres destilan sabiduría, enseñar Torá, ser mensajeros y hacer la voluntad del Eterno en su función, en todo lo que están haciendo. Los sabios adicionalmente comentan y hablan sobre los profetas y cuál es la función de los profetas. Dice, los profetas nunca son llamados shlichim en la literatura rabínica. Aunque un pasaje en Avot de Rabbi Natán enumera, mira qué interesante, 10 términos o 10 características con las cuales los profetas son conocidos en el Tanaj, incluyendo shaliach y también siervo. Con 10 términos se designa a un profeta: un embajador, el fiel, siervo, mensajero, es decir, shaliach, como el Cohen Hagadol lo vimos anteriormente, es un visionario, es un centinela, es vidente, es soñador y es profeta y hombre de Dios. Por favor, escuche las características de estos hombres. Es interesante ver que estas características resuenan en la Brit Hadashah también. Y vemos que en 1 Corintios 12:8, Rab Shaul habla de los dones espirituales para la Kehilá. Dice que tenemos que tener espíritu de Da'at, de sabiduría, del cual se está hablando también de el Cohen Hagadol y Moshe Rabbeinu. También habla de ciencia,
tenemos que tener emuná, fidelidad, fiel, igual como estas características de los profetas, que es comisionada por el Ruach HaKodesh mismo, el Espíritu de Santidad. También nos da dones de sanidades, el poder para hacer milagros, para activar el don profético y declarar una profecía. Y no estoy hablando de profecías de las naciones, estamos hablando que la palabra profética siempre está alineada con el reino y cómo el pueblo debe de regresar a la Torá, porque para eso eran los profetas o siguen siendo los profetas, dejándole saber al pueblo que hay que regresar a los padres Abraham, Isaac y Jacob y guardar Torá de acuerdo a lo que está establecido. El discernimiento de espíritus son otros dones y diversos géneros de interpretación de idiomas o lenguas. Y después de ver estas características de Rab Shaul y los mensajeros del reino, podemos darnos cuenta que muchas veces, saliendo de diferentes o diversas denominaciones, los dones han sido manipulados y usados de una manera incorrecta, no de acuerdo a lo que la Torá establece o lo que Rab Shaul establece o lo que Dios mismo establece, en otras palabras. Es con el propósito del beneficio de comprender el llamado y la labor del reino con un propósito para continuar y no desviarnos del plan que Dios ha dado desde el principio. Regresando ahora a la Parashat Shelach Lecha. Aquí vamos a ver varios personajes en la Escritura que nos deben de llamar la atención, que tomen nuestra atención inmediatamente, porque es palabra viva. Y veamos lo que dice esta próxima diapositiva. Dice en Números 13:6, de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Efraín, Oshea ben Nun, hijo de Nun; y de la tribu de Joseph y de la tribu de Menashe, Gadí, hijo de Susi. Nótese algo muy interesante. Tenemos a este hombre, Caleb, hijo de Jefoné, y cuando nos dan la genealogía debemos nosotros ir a ver, indagar profundamente quiénes son, de dónde vienen, quiénes fueron sus padres, para poder comprender todo el plan profético que el Eterno nos está dando aquí, cómo nos está llamando. Vemos aquí a Judá, que es Caleb, hijo de Jefoné, y veamos de dónde viene este hijo de Jefoné que está asignado como un príncipe de Judá. Interesantemente vemos aquí dos hijos, aunque solamente menciona hoy uno, a Oshea, hijo de Nun, que es un hijo de Joseph, de Efraín, y también vemos a Menashe. Otros nombres proféticos. Recuerde que los hijos de Joseph nacen en Egipto. ¿Y qué dice Joseph, que representa una sombra mesiánica? A Jacob, su padre: estos hijos son míos que Dios me ha dado aquí para hacer una labor específica en Egipto, representando las naciones, que significa de que mis hijos van a hacer un trabajo profético dentro de las naciones, al igual como los hijos de Jacob iban a hacer un trabajo profético, como lo estamos viendo en este momento, al pueblo judío, defender la tierra, defender la luz, defender la verdad, la Torá, para posterioridad y defenderse en contra de todo lo que está ocurriendo. Y después vamos a hablar un poquito más de esto. Regresemos a un personaje muy interesante que es Caleb, hijo de Jefoné. ¿Quién es este hombre? En la próxima diapositiva podemos ver algo muy interesante y que nos enseña quién es este hombre. Y dice lo siguiente, en Números 32:12 dice: sino Caleb, hijo de Jefoné, pero agrega también otra descendencia más de su padre, el ceneseo. Y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor, tienen emuná, fidelidad. En Josué 14:6 vemos: entonces los hijos de Yehudá vinieron a Yehoshua en Gilgal. Nótese de algo muy importante. Aquí es llamado hijo Caleb. Y nos vuelve a identificar que es hijo de Jefoné, ceneseo. Y aquí Caleb se le acerca y le dice: tú sabes lo que el Señor dijo a Moshe Rabbeinu,
hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Kadesh Barnea. Ahí podemos ver claramente de que él está viniendo a hablar con Yehoshua acerca de un tema tan importante que después de 40 años de batalla, él está reclamando algo que le pertenece por herencia. Pero antes de entrar en esa descendencia o esa herencia, veamos qué más podemos encontrar sobre los cenezeos en la próxima diapositiva. El Eterno llama a nuestro padre Abraham en Génesis 15, 18 y más anterior, y le habla a Abraham, y aquí podemos ver que Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de las naciones, no se le había cambiado su nombre y se llama Abraham. Y el texto dice así: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, escuche bien esto, he dado esta tierra, y asigna la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y le empieza a identificar cuáles son las tribus que van a salir y van a ser expulsados, que no van a recibir herencia de esa localización. Versículo 19 dice, los ceneos, los cenezeos. Y empieza a identificar a las diferentes tribus que van a ser expulsadas, que no están considerados como hijos de Abraham aquí, porque han caído en idolatría, han transgredido la palabra del Eterno y están cometiendo todo tipo de pecado y de inmoralidad. Por esa razón, Hashem le dice a nuestro Padre que esa tierra va a pertenecer a su descendencia. ¿Y cuál es esa descendencia? Abraham, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también tiene una descendencia que no viene de Jacob. Que para poder identificar quiénes son estos hijos de Abraham, tenemos que identificar y darnos cuenta que hay un ADN que no es de su línea sanguínea, sino más bien de su ADN espiritual. Y mire lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Mashiach, ¿cuántos son de Mashiach aquí? Pregunto yo hoy. Todos nosotros. Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mi hermano, aquí yo puedo ver Efesios 2, que somos conciudadanos de los santos del pueblo de Israel. Y aquí puedo ver Romanos 11, la injerción del cual Rab Shaul está hablando, que no es nada nuevo. Porque desde el principio, los hijos de Abraham reciben herencia siempre y cuando seamos fieles al pacto y a las promesas que Hashem ha dado a Israel. A través del Mesías, obviamente. Y nos está mandando como hijos de Abraham a hacer las acciones de nuestro padre Abraham. En Génesis 26:5 dice que Abraham guardó la Torá, los mandamientos. No estaba el rollo, pero lo había depositado en su corazón y en su mente. Y eso es lo que Hashem está haciendo en estos tiempos a nuestras vidas, de cual nosotros tenemos que accionar como estos emisarios en diferentes lugares del mundo como hijos de Joseph, Efraín y Menashe. No es que vamos ahora a reemplazar al pueblo judío. Hasbe Shalom, eso no es lo que dice la Torá. La Torá nos está diciendo, tienes una función específica para que luego te unas con los hijos de Jacob y termines la función de manera colectiva con los hijos de Jacob. Y está preparándonos en diferentes lugares, valga la redundancia, levantando estos diferentes quejilot, estas casas, para preparar los corazones de los súbditos para la venida del grande rey. Algo tan importante que está hablando esta porción bíblica y que nos está diciendo, escuchen, ustedes hijos de Abraham, vean lo que yo estoy hablando hacia ustedes. Y vemos en Números 13:17, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte
y observar la tierra como es. Entren por el Negev, les está diciendo. Y les dice lo siguiente: esto es lo que yo quiero que informen a todos nosotros. Si el pueblo que habita ahí es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Y les dice: y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las y las uvas. Y dice el verso 22 que subieron al Negev, profecía, y vieron hasta Hebrón, vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Aimán, Sesai y Talmai, los hijos de Aná, que son los gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. ¿Qué tiene que ver el Negev con nosotros como hijos de Abraham en este tiempo? Nos está diciendo de que en el futuro, en el libro de Abdías, en el verso 20, dice que los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, traducido como España, Sefarad, pero no físicamente, solamente en España, sino que está hablando de los que hemos sido esparcidos y descendencia de Sefarad. Como habemos millones en toda Iberoamérica, en el Caribe. Y dice que poseerán las ciudades del Negev. Importante darnos cuenta de que ese lugar es un lugar a donde nosotros vamos a tomar esa tierra. Y vea lo interesante que le dice ahí, que subieran a observar y subieron para Hebrón, hasta Hebrón. ¿Por qué en el versículo 22 menciona Hebrón? Recuerde que Hebrón es a donde están el sepulcro, las tumbas de nuestros padres, de nuestros patriarcas. Los sabios comentan que ahí está Adán y Eva, y están nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, dentro de lo que la Escritura habla, que ellos están sepultados ahí, y ese lugar está lleno de gigantes hasta el día de hoy, increíblemente. Y está diciendo de que fueron por ese lado, y los sabios comentan de que Caleb fue el único que subió a Hebrón en ese momento, porque él fue a orar a la tumba de los padres para pedir fortaleza, porque él sentía de que algo no estaba bien con los otros espías, con los 10 espías. Y dicen los sabios que Josué no subió con él porque a Josué se le había cambiado el nombre. Si usted recuerda, de Oshea a Yehoshua se le había agregado la Yod, que es la primera letra de la palabra del tetragramatón, el nombre infalible de Hashem. ¿Y qué representa la Yod? Representa en valor numérico el número 10. Y los sabios posteriormente comentan de que estos eran los 10 atributos o las 10 recompensas que debían de tener los otros 10 espías que trajeron un reporte adverso, y se lo entregó Hashem a Josué. Pero Caleb fue a indagar al monte de Hebrón, a orar a nuestros padres y asegurarse de que su corazón, Kol Leb, todo corazón, es lo que podemos separar las palabras, y eso es lo que significa todo corazón, porque su corazón era para el Eterno y para el pueblo. Importantemente, su corazón nunca se desvió de lo que debía de funcionar y hacer, y fue a fortalecerse allá, que su corazón esté siempre dirigido a sus padres, como dice la Brit Hadashah. Y nosotros, como hijos de Abraham, tenemos que comprender que este es el tiempo a donde nosotros, al igual que Caleb, debemos de mantener nuestro corazón hacia Hashem, hacia nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, hacia Israel en todo momento, porque esa es la función que tenemos en este tiempo: estudiar, ascender a hacer esas diferentes aliyot, ascender a leer hebreo, ascender a llevar este rollo,
a tener esa alma judía, como dice Rab Shaul en Romanos 2:29, porque hemos sido llamados primeramente por nuestro padre Abraham, que se le dio la promesa por medio de Hashem, obviamente que vendría el Mesías mismo, y a través del Mesías íbamos a ser todo injertados, siempre y cuando siguiéramos lo que ya había estado siendo establecido para nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Y es el tiempo que nos preparemos para este tiempo. Y es el tiempo que nos preparemos para confrontar gigantes, porque si nosotros estamos y vamos en camino hacia Hebrón y vamos a tomar esa parte del Negev como descendientes de Sefarat, tenemos que comprender que van a venir adversidades grandes en contra de nosotros, que tenemos que seguir batallando, y nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y mantenernos en lo físico también batallando en contra del pecado, en contra de este antisemitismo, en contra de este odio, en contra de la Torá, en contra de todas las cosas establecidas por Hashem mismo que debe seguir la humanidad. Queremos ver qué es lo que comentan los sabios sobre qué significa estas características que está pidiendo Moshe Rabbeinu. Y en esta diapositiva, el rabino Zená Urná explica: Moshe les dijo a los espías, vayan y vean si son un pueblo poderoso o no. Les dio una señal: si vivían en ciudades fortificadas. Y lo que aquí el sabio está haciendo es entrando en la parte espiritual interna de estas características de este pueblo para ver quiénes son. Era señal de que era un pueblo débil, si estaban demasiado fortificados. Recordemos que el pueblo de Israel vivía en tiendas y caminaban en tiendas y salían a la batalla. Y por lo tanto construían fortificaciones fuertes porque temían a la guerra. Pero si vivían en ciudades abiertas, debían ser fuertes, como el pueblo de Israel, ya que confiaba en su propio valor y no temían a la guerra. Él añadió: vayan también y vean si hay buenos pozos y si la gente es saludable. Deben ver si hay un hombre justo entre ellos. Recuerde que Moshe Rabbeinu preguntó y dijo si hay buenos árboles que dan buenos frutos. Esto lo podemos conectar con el Salmo 1. Y aquí el sabio lo comenta con un hombre justo, con un sadik, como nos enseña el Tanaj, y dice: un hombre justo entre ellos que pueda salvar a toda la nación con su mérito. Mire qué interesante este comentario. Que aquí podemos ver al Mesías Yeshua, que a través de su mérito pudo salvar no solamente a la nación, sino también al mundo entero. Y de manera retroactiva, regresando al primer Adán. Y después dice: y tomarán del fruto de la tierra. No solamente estamos viendo aquí las características físicas de ese pueblo, sino más bien estamos entrando a ver la parte espiritual, cuál es su condición espiritual. Si eran personas creyentes, si eran personas aptos para la guerra, si eran personas que creían en Hashem o no creían en Hashem, si había algún sadik dentro de ese pueblo todavía. ¿Qué tipo de espíritu se movía dentro de ese lugar? Y quiero que hagamos un contraste de nosotros como hijos de Israel, hijos de Abraham, en este exilio caminando y ascendiendo hacia la tierra prometida, y cómo está nuestro alrededor. ¿Qué condiciones espirituales podemos ver alrededor de cada uno de nosotros, en nuestras ciudades, en diferentes países, y cómo está el pueblo? Para que identifiquemos cuál es la labor que tenemos que hacer en los diversos lugares, llevando esta antorcha de la luz del Mesías a toda familia, pueblo, lengua, donde estemos trabajando. Y quiero ahora ver qué es la respuesta de los espías a Moshe Rabbeinu. Acuérdese que tienen que traer un reporte específico y no su óptica emocional o su condición física o sus miedos. Tráeme un reporte preciso. Vamos a la diapositiva a ver qué sale. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad?
Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, ¿está bien? Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. El reporte va bien hasta ahí. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero nótese algo muy importante, que Caleb se está dando cuenta el tono o está viendo las expresiones de estos hombres que van en camino a cometer un grave error. Los sabios comentan también de que dentro del viaje, cuando regresaban, dentro de los 40 días, Josué se dio cuenta de lo que ellos sentían y lo que ellos temían, y sabían que iban a traer un reporte adverso. Y mire lo que dice el versículo 30, dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¡Cállense! Y les dijo lo siguiente: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb había entendido las promesas de Hashem y no estaba viendo en ese momento con su óptica humana lo que había ahí. Sí habían gigantes, sí estaban fortificada la nación, sí había todo tipo de enemigos. Ahí estaba concentrada la liga del desastre, si lo podemos ver así, de los enemigos de Israel, de los enemigos de la humanidad. Porque no solamente son enemigos de Israel, sino de la humanidad misma hasta el día de hoy, porque es un espíritu. Son principados que gobiernan en las naciones. Entonces, él fue y se dio cuenta, pero él dijo: podemos nosotros tomar. Hasta ahí, si el pueblo hubiera decidido, ok, está bien, y cambian su reporte, no pasa nada. Y el Eterno les da la victoria y entran a la era mesiánica y todo bien. Pero veamos en la próxima diapositiva cuál es el comentario o la óptica de estos hombres. En Números 13:31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Mi hermano, ahí están en ese momento anulando las promesas del Eterno con sus palabras, porque es más fuerte que nosotros. Y cuando tú ves lo que dice en hebreo, la palabra nosotros puede ser nosotros o puede ser en singular él. Y los sabios comentan de que se referían a Hashem, que estaban diciendo que este pueblo es más fuerte que él, que Hashem. ¡Qué terrible! Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: ahora están hablando mal de la tierra, mi hermano. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Pero el reporte comienza de una manera negativa, de una manera llena de maldad, de falta de fe, de falta de coraje, de valor, de falta de óptica de reino, de emuná. Hebreo 11 habla de las cosas futuras. Está hablando de que nosotros debemos traer las cosas del futuro al presente ahora mismo en nuestra mente y en nuestra alma. En otras palabras, ver ya la tierra prometida que ya entramos y la conquistamos como el Eterno quiere que nos veamos. Pero estos hombres vieron de una manera mortal, física, llena de miedo, con falta de fe, todas estas condiciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo que ocurre aquí? Que con sus propias palabras enlazan al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice en el texto? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí a los Nefilim. Y los sabios comentan de que estos son los mismos ángeles caídos de Parashá Noach, los malvados, los hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo le pregunto algo.
¿Cómo es que ellos pueden saber lo que están pensando los gigantes? ¿Cómo es que ellos pueden identificar que los gigantes dicen, estos son unas langostas? El miedo de ellos mismos ahora empieza a transmitirse, a decir mentiras y ópticas que no les pertenecen. Recuerde que el emisario, el apóstol, tenía que llevar un reporte preciso y conciso. Aquí no se pueden agregar los temores, el miedo, lo que puede ser, no me gusta. Aquí hay que trabajar con precisión, amado hermano. Y estas palabras, hasta el día de hoy, en ese día que era el 9 de Av, ha traído unas consecuencias terribles para nuestro pueblo. Estudie lo que significa el 9 de Av para que pueda comprender qué es lo que ocurrió ahí. Con nuestras palabras y nuestras acciones nos enlazamos para bien, y no voy a decir qué más. Para bien tiene que ser en todo momento. Las palabras, como dice Proverbios, tienen poder. Es un espíritu que está saliendo de nosotros. Y en estos tiempos le pregunto a cada uno de mis hermanos, ¿qué tipo de apóstol quiere ser usted? ¿Solo para emisarios? ¿Solo para apóstoles el programa? Sí, pero aquí hay dos tipos de apóstoles. ¿Qué tipo de shaliach usted quiere ser? ¿Usted quiere ser aquellos que son llamados con un propósito y cumplir su labor como siervo fiel, como aquel que tiene emuná, como aquel que está fuerte en la fe y en medio de grandes adversidades, que es lo más común en el campo de nosotros, seguir y atravesar todas esas adversidades y romperlas en el nombre de Yeshua? ¿O es que algunas personas van a escoger ser como estos 10 que trajeron un mal reporte, enlazaron al pueblo? Y esa noche el pueblo gritaba y lloraba y estaban mal. Y eso trajo el problema para nuestro pueblo hasta el día de hoy. Nuestra función es seguir hacia adelante. Esta batalla primeramente es contra potestades espirituales, contra principados, Sarim. Y ahora podemos ver contra qué está luchando el pueblo de Israel. Todas son unas potestades. Jamás es una potestad de maldad. También podemos ver Parás, que es Irán, que es Persia. Irán es Persia. ¿No habla el libro de Daniel que el príncipe de Persia estaba luchando contra los mismos ángeles, Malachim del Señor, y estaba luchando contra el pueblo y tenía subyugado al pueblo de Israel? Y por el mérito de estos justos que está clamando y hablando y clamando por su pueblo y pidiendo perdón, viene la respuesta divina y le dice que es muy amado a Daniel. Pero la respuesta viene inmediatamente y el éxito viene para el pueblo en un futuro muy cercano. Y no podemos tener miedo nosotros de lo que está ocurriendo. Y tenemos que ir a batallar y a luchar primeramente en lo espiritual y arrodillarnos y pedirles al Señor que nos ayude, que ayude a nuestro pueblo de Israel a tener éxito, porque ellos están peleando un frente espiritual allá en la tierra y nosotros estamos peleando otro frente espiritual en las naciones, que cada día más nos quieren asimilar a lo que ellos consideran que es una ley, pero es en contra de la ley divina. Y debemos seguir luchando como Caleb con todo el corazón, de mantener nuestro corazón hacia nuestros padres, que nosotros llevemos a nuestros hijos a los corazones de los padres y finalmente al corazón del Padre, del Mesías mismo. Como hijos de José, de Joseph, que nacieron en las naciones, Efraín y Menashe y Caleb, que nació de otra descendencia, estaban batallando por un común denominador: el éxito para el pueblo de Israel. El éxito para poder seguir más allá y ver más allá de nuestro linaje físico y entender que nosotros tenemos esta alma y somos hijos de Dios, como dice el libro de Efesios, como lo dice la Escritura, como lo está diciendo desde el principio la Torá, de ser hijos de Dios,
siempre y cuando guardemos los pactos y las promesas dadas al pueblo de Israel, siempre y cuando nuestro corazón luche a favor del pueblo judío. Déjeme ser más claro. Y siempre y cuando nos demos cuenta del trabajo profético, la batalla profética y física que el pueblo está enfrentando allá en la tierra y nosotros aquí en las naciones, en Babilonia y en Egipto. Puedo decirle que en el libro de Josué, usted puede ver en Josué capítulo 12, que el pueblo se enfrentó contra 31 nación, 31 rey, y no perdieron ni una sola batalla. Y tuvieron éxito. Pero este fue el remanente después que murieron todos los ancianos. Estamos hablando ya 40 años después, que estos fueron los hijos de los cuales los padres habían dicho, no, nuestros hijos van a ser presa para estos gigantes. No, no. En este caso, nuestros hijos fueron los que tomaron pacto y promesa. Entraron a la tierra con éxito. Tuvieron el valor, la emuná fuerte de no mirar hacia atrás. Fueron sabios y tuvieron da'at en poder identificar todos los errores y las transgresiones de nuestros padres para no caer en esas mismas. Este es otro set de padres que se fueron en contra del pacto. No está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. No me malinterprete. Estamos hablando de los padres que salieron de Egipto, que mantuvieron su cordón umbilical conectado con Mitzrayim, con Egipto. Y quiero concluir esta preciosa novela profética con qué herencia hay para los hijos de Abraham, los hijos de Israel. En esta próxima diapositiva, en Josué 14, 6 al 9, podemos ver lo siguiente. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb los está llamando hijos. A Caleb, que es un cenezeo, y que Caleb, cuando usted ve a ver que los cenezeos vienen de la descendencia de Esaú, esa es otra enseñanza increíble. Hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Kadesh Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Kadesh Barnea a reconocer la tierra. Y mire lo que dice. Y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Todo corazón. Caleb. Sin embargo, mis hermanos. Y quiero que note algo muy importante aquí. Él está hablando ahora mismo de los 10 espías que cometieron la transgresión de llevar un reporte de maldad y de falta de emuná. Se refiere a mis hermanos. Y esa es la manera que nosotros debemos de referirnos a otras personas, porque son hermanos. Tienen que buscar la manera de hacerlos regresar. No tomó ventaja sobre la labor que hizo él con Yehoshua en reconocer la tierra y traer un reporte correcto para destruir a sus hermanos. Dijo mis hermanos. Él amaba a todo hermano de Israel y no habló en contra de ellos en la batalla porque subieron y ascendieron. Aunque fracasaron en su reporte, aquí está diciendo mis hermanos que subieron conmigo, dice. Hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Hasta ahí dijo eso. Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre. Porque has seguido plenamente, dice, al Señor mi Dios. Qué palabras más preciosas de parte de Caleb para nuestros días. Recordando las promesas del Eterno.
recordando de que tenemos que tener esa fidelidad para nuestro Dios, para nuestro Mesías, para el pueblo de Israel, para adquirir esa tierra. Y no importa cuántos años, 40 años de batalla, entraron a la tierra. Si usted lee el libro de Josué, tomaron pacto, tomaron promesa, y en esa generación vivieron en paz, pero no pudieron conquistar toda la tierra, porque vendrá aquel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá a hacer la conquista final, no solamente del resto de la tierra de Eretz Israel, sino que Él va a conquistar la tierra completa, todo el globo terráqueo. Y hoy le insto, mi amado hermano, que a través de esta parashá, Shelach Lecha, usted puede identificar el tipo de apóstol emisario que usted debe ser y la labor que tenemos que hacer. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Eterno les dé fortaleza, coraje y valor a todos nosotros para poder llegar a la estatura del varón perfecto y llegar a tomar todo lo que nos pertenece como hijos de Abraham, como hijos de Dios, como hijos de Israel. Se despide el Roé Oscar Salinas desde Yeshua the Bread of Life, Orlando, Florida, y Yeshua el Árbol de Vida, República Dominicana. Shabbat Shalom. Nos vemos en la próxima. Bye bye.